El motor Iño NO4C, de 4,0 litros y 4 cilindros en línea, es uno de los propulsores diésel comerciales ligeros y medianos más exitosos. Utilizado en vehículos como Toyota Dyna, Coaster, Iño Serie 300 y Dutro. Valores indicados por el fabricante original y diseñador de este motor es Iño Motors, que es a su vez la división de vehículos comerciales y camiones pesados y medianos del grupo Toyota, Toyota Motor Corporation. Procedimiento de apriete de culata, pernos principales. Dado que los pernos de culata de cilindros son exclusivos de este motor, no lo sustituya por pernos ordinarios. Paso 1. Instale y apriete uniformemente los pernos de culata del 1 al 18, en el orden que se muestra en la ilustración. Esfuerzo de torsión, 60 Nm, equivalente a 612 kg fuerza centímetro, o 44 pies libra fuerza. Paso 2. Marque el lado frontal de cada cabeza de perno de culata con pintura, como se muestra en la ilustración. Paso 3. Vuelva a apretar los pernos de la culata de cilindros a 90 grados, en el mismo orden que en el paso 1. Paso 4. Realice el paso 3 nuevamente, es decir, apriete a 90 grados en el mismo orden que en el paso 1. Paso 5. Verifique que cada marca pintada esté ahora en un ángulo de 180 grados hacia el frente. Verificación de pernos de culata de cilindro. Mida la longitud de los pernos de cabeza M12, del número 1 al número 18. Longitud máxima a 129 milímetros, equivalente a 5,07 pulgadas. Si la longitud es mayor que la máxima, reemplace los pernos con pernos nuevos. Nota técnica. Los pernos del 1 al 18 son pernos principales de tipo estiramiento controlado, conocidos como pernos TTI, del inglés Torque To Yield. De ahí la advertencia vital del manual de medir la longitud máxima, con un límite de elasticidad de 129 milímetros. Si superan esa medida por deformación plástica a tracción, se desechan obligatoriamente para evitar fallas catastróficas en la junta de culata o sopladuras. Apriete de pernos secundarios. Instale y apriete uniformemente los pernos de culata enumerados en la ilustración, del 19 al 22, siguiendo el orden que se muestra. Esfuerzo de torsión, 55 Nm, equivalente a 561 kg fuerza centímetro, o 41 pies libra fuerza. Detalle, los pernos del 19 al 22 corresponden a los pernos secundarios, de menor tamaño o ubicación periférica en la culata, los cuales reciben un par menor y directo de 55 Nm, sin requerir apriete angular posterior. Rango de años y variaciones. Este proceso específico de apriete, con un apriete inicial de 60 Nm y doble giro de 90 grados, aplica a las primeras y segundas generaciones del motor NO4C, abarcando la década del 2000 y mediados de la década del 2010 en camiones Iño Serie 300, Dutro y Toyota Dyna y Coaster. Algunas revisiones sustituyeron el doble giro idéntico de 90 grados más 90 grados por esquemas escalonados fraccionados en grados menores. Por ejemplo, 3 fases de 60 grados más 60 grados más 60 grados. Instalación del eje de balancines 1. Preparación del subconjunto número 1. Lubrique el eje y el casquillo del balancín. Atención. Confirme que el orificio de aceite del soporte del balancín número 1 esté alineado con el orificio de aceite del eje. La instalación incorrecta resultará en la quema de todas las válvulas. Al realizar la instalación, mire hacia el orificio del lado de la culata del cilindro del eje de balancines número 1, como se muestra en la ilustración. 2. Montaje de componentes. Instale el balancín número 1 y número 2, el soporte de balancín número 1 y número 2, y el casquillo del balancín número 1. Instale el eje de balancines en la culata. Aplique aceite de motor al balancín y la varilla de empuje. Instale los pernos en el orden que se muestra en la ilustración. Esfuerzo de torsión, 69 Nm, equivalente a 704 kg fuerza centímetro, o 51 pies libra fuerza. Precaución, tenga cuidado de no interferir la varilla de empuje con el tornillo de ajuste. Espero les sea útil, pronto subo nuevo video. Pendiente.